Bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la potencia eléctrica, ¿verdad? Es uno de nuestros últimos temas para la serie, para cerrar esta serie, que venimos hablando en estos días. Entonces, vamos a hablar del tema como tal, vamos a definir la parte teórica, así que primero vamos a comenzar dando un pequeño lineamiento teórico. Les dice, en palabras sencillas, la potencia eléctrica es el producto de la corriente I por la diferencia de potencial B. Su unidad de medida es el watts y el trabajo eléctrico no es más que la potencia requerida en un intervalo de tiempo y su unidad de medida es el joule, como lo vimos en los en los videos anteriores. Nuestra fórmula, ¿verdad? Decimos que la potencia es la diferencia de potencial multiplicado por la corriente y el trabajo es la potencia multiplicado por un intervalo de tiempo, que lo conocemos como la ley de Watt. Algunas fórmulas que están relacionadas con esto, ¿verdad? Son, en el caso de la potencia tenemos esta fórmula: voltaje, resistencia y corriente, así como el video próximo que vamos a estar publicando, que es el video acerca de la ley de Ohm. Vamos a ver que estas son fórmulas que se comparten en ambos temas, ley de Ohm y ley de Watt. Vamos a ver a continuación la resolución de algunos ejercicios. Veamos el ejercicio número 1. Dice que la corriente que pasa por un foco luminoso conectado a las terminales de una salida de 120 voltios es de 0.5 amperios. Preguntan cuál es el trabajo eléctrico realizado durante 50 minutos. Bueno, entonces los datos que me dan, la potencia es la pregunta y aquí fundamental, nos dan una tensión o una diferencia de potencial de 120 voltios, nos dan una corriente de 0.5 amperios. Tenemos que preguntarnos por el trabajo y el tiempo de 50 minutos. Si nosotros lo hacemos una conversión, tendríamos ahí 3000 segundos. Entonces la fórmula es potencia es igual a voltaje por corriente. Tenemos el voltaje, que es 120 voltios, y la corriente, que es 0.5 amperios. Esto me da un resultado de 60 watts, que es la potencia. Y ahora vamos a calcular el trabajo que realiza esta potencia. Bueno, entonces en el intervalo de tiempo de 3000 segundos, decimos que el trabajo realizado son 180.000 joules, ¿verdad? Realizados en ese intervalo de tiempo. Veamos el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice: un tostador conectado a una fuente de 220 voltios usa una corriente de 4 amperios. ¿Qué potencia en watts usa el tostador? Es la pregunta, la potencia. Y adicionalmente que calculemos la resistencia del tostador. Bueno, entonces con este ejercicio nos vamos a ir introduciendo a la ley de Ohm también, que lo vamos a ver en el siguiente video. Y bueno, ordenamos nuestros datos, ¿verdad? Nos piden la resistencia eléctrica, nos dan una tensión de 220 voltios o una diferencia de potencial, es lo mismo, una corriente de 4 amperios y nos piden la potencia. La potencia es la diferencia de potencial multiplicado por la corriente, ¿verdad? Entonces hacemos la multiplicación a través de una sustitución numérica aquí y decimos 220 multiplicado por 4 amperios. Vamos a tener como respuesta 880 watts, los cuales pues serían la potencia consumida por el tostador, y nos piden que adicionalmente calculemos la resistencia. Pues la resistencia está dada por el voltaje entre la corriente. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una sustitución numérica. ¿Quién es el voltaje? 220. ¿Quién es la corriente? Pues es 4 amperios. Entonces, si dividimos 220 entre 4, vamos a encontrar que tendríamos una resistencia de 55 ohmios. Veamos un ejemplo número 3. Una lámpara que está conectada a una fuente de voltaje
que fluye por una lámpara de 6 amperios. Nos preguntan qué potencia usa la lámpara y cuál es el trabajo eléctrico realizado en 10 minutos. Y nos preguntan también qué resistencia tiene la lámpara, haciendo alusión a nuestro último video de la serie de electricidad electroestática, perdón. Entonces, bueno, ¿qué datos nos dan? Nos piden la resistencia, nos dan una tensión de 90 voltios o una diferencia de potencial de 90 voltios, nos dan una corriente de 6 amperios, nos piden el trabajo y la potencia. Bien, entonces tenemos 3 interrogantes y dos datos. Entonces empezamos. Bueno, también tenemos un tiempo de 10 minutos que no lo agregamos aquí. Pues de entrada calculamos la resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. Hacemos una sustitución, encontramos la corriente, perdón, la resistencia, ¿verdad? 90 voltios entre 6 amperios me da 15 ohmios en la resistencia que tiene la lámpara. Luego vamos a encontrar la potencia. Potencia es voltaje por corriente. ¿Quién es el voltaje? 90 y la corriente es 6 amperios. Sustituimos en la fórmula y encontramos que nuestra potencia es de 540 watts. Ahora nos hace falta encontrar el trabajo realizado durante esos 10 minutos. Y bien, recordamos que el trabajo es la potencia multiplicado por un intervalo de tiempo. Entonces estos 10 minutos hay que convertirlos a segundos porque las unidades de trabajo son joules sobre segundo. Entonces hacemos ¿cómo se llama? La multiplicación, perdón, de watts por segundo es igual a joules y decimos 540 watts es multiplicado por 600 segundos. Entonces tendríamos un valor de 324.000 joules. Hacemos la conversión. Decimos que en un minuto hay 60 segundos. 10 por 60 serían 600. Y aquí tendríamos ya resuelto nuestro ejercicio, justificada la conversión. No me resta más que agradecerles, decirles que le den me gusta, suscribirse si es así el deseo de ustedes, activar la campanita, compartir este conocimiento con sus amistades. Espero que estén bien y que Dios les bendiga.